Bien, buenas con todos. Primeramente, mi nombre es Luis Ángel Vázquez Bazán. Soy alumno de la carrera de Ingeniería de Sistemas. En este caso voy a hacer un video, un breve video para explicar algunos temas sobre el curso de Redes 2, que en este caso el título de toda la presentación o el tema general que vamos a tratar es el análisis de parámetros eléctricos en redes de cableado y técnicas de modulación digital. Bien, Ah, los contenidos que vamos a tratar básicamente son los parámetros eléctricos en redes de cableado, la modulación digital, algunas simulaciones y ejemplos que nos ayuden a entender estas modulaciones digitales, bueno, los tipos de modulación digital que existen, y unas breves conclusiones para concretar y para enlazar todas las definiciones o conocimientos que voy a tratar de brindar en este video. Me gustaría más o menos explicar qué es lo que eh, quiero llegar a tratar en este video, que básicamente quisiera mostrar cuál es la importancia de los parámetros eléctricos, por ejemplo, en redes de cableado estructurado y cuál es la relación que existe con la modelación digital, y además brindar una visión general de los temas que vamos a tratar, de los temas clave, creo yo, que vamos a tratar en esta presentación. Eh, Como sabemos, los parámetros eléctricos son muy importantes dentro de un sistema dentro de un sistema de cableado estructurado, ya que los parámetros determinan la eficiencia y fiabilidad de las redes de cableado. Además, es una buena forma de diagnosticar problemas dentro de la infraestructura de telecomunicaciones que puede llegar a encontrarse en una organización que quiera tener un sistema de cableado estructurado, que ahora ya no es alguna opción. Siento que ahora ya no es algo que es opcional para algunas empresas o para grandes empresas, sino normalmente ahora ya existe una normalización de un sistema de cableado estructurado en cualquier tipo de organizaciones que nos encontremos. Y estos parámetros eléctricos nos ayudan a garantizar el cumplimiento de estándares internacionales. En este caso, el más común quizá que tratamos normalmente es el ANSI TIA 568. Además, la relación con la modulación de datos en la transmisión, o sea, la relación de la modulación digital en la transmisión de datos nos puede ayudar a tener más certeza de la calidad del cableado, la cual influye en la estabilidad de la modulación digital, ¿no? Eh, Algunos parámetros como la atenuación o la diafonía afectan la correcta transmisión de datos, y este tipo de alcances nos pueden ayudar a no encontrarnos con estos problemas, o sino encontrarnos a cómo pues poder eh, primero encontrarlos de buena manera y después ya cómo solucionarlos. Bien, y vamos a implementar una simulación en Python. De hecho, no simulación, sino una gráfica en Python, donde podemos ver los tipos de modulación digital que nos podemos encontrar, que en este caso son tres, que vamos a ver conforme vayamos avanzando en el tema. Bien, eh, como primera parte de la exposición es los parámetros eléctricos en redes de cableado. Eh, Primero vamos a hablar acerca de qué es el mapeo de cables, ¿no? El mapeo de cables es el proceso de verificación del cableado estructurado para garantizar la correcta disposición de los pares. Em, Esto se realiza para identificar fallos en la instalación y evitar problemas de conectividad. ¿Cuáles son los errores comunes que nos encontramos dentro del mapeo de cables, no? Primeramente, son tres. Primeramente, la inversiones de pares, ya que, o sea, me refiero al que los cables no se conectan en un orden, no se conectan en un orden correcto, los cuales pueden llegar a tener interferencias ya solo por no tener un buen mapeo dentro de, dentro de lo que estamos planeando implementar en un sistema de calor estructurado. Después nos podemos encontrar con pares abiertos, los cuales tienen como, tienen como consecuencia que no exista una continuidad en el cableado dentro de nuestro diseño, y cortocircuitos, que pues como sabemos el contacto entre hilos puede provocar o provoca de hecho interferencias, y el hecho de que
nos podamos llegar a encontrar esto en el mapeo de cables es algo muy común. ¿Por qué es importante hacer un mapeo de cables correcto? Ya que nos asegura que los dispositivos de red funcionen correctamente. De hecho, quizás es una de las principales razones por la que una organización plantearía tener un sistema de cableado estructurado dentro de sus instalaciones, ya que ellos necesitan tener la fiabilidad de que una red va a funcionar lo mejor posible y que va a tener el mejor manejo de integridad de datos, la mejor manejo de calidad de datos. Entonces, eh, es fundamental que nosotros implementemos un mapeo de cables. Además, también para que la certificación de instalaciones de telecomunicaciones estén lo más cercanas posibles a lo óptimo, ¿no? Como sabemos, estas certificaciones nos permiten tener una fiabilidad mucho más cerca a lo ideal, ya que nos dan o nos imparten ciertos estándares para que nosotros podamos asegurarnos de que las redes están lo mejor conectado posible y el sistema sí es lo más óptimo y funciona de la mejor manera posible. ¿Qué herramientas se utilizan dentro de este proceso de mapeo de cables? Certificadores de cableado, ya que estos validan el cumplimiento de estándares, ya que los estándares nos dan ciertos índices los cuales se tienen que llegar a cumplir. Entonces los certificadores nos brindan esa interacción con todo lo físico para ver si estamos cumpliendo con esos estándares. Y los tasters de continuidad, ya que estos permiten identificar fallos básicos en la instalación sin necesidad de ya uno tener contacto con el cable, sino estos tasters de continuidad nos permiten tener mucha más información, mucha más, eh, mucha más confiabilidad en la información que nos dan y tener mucha más certeza de cuáles son los fallos que estamos teniendo dentro de nuestro sistema. Eh, Ahora hablaremos sobre la longitud del cable, que es algo que hemos tratado mucho, pero eh, quizá no, quizá no es tan, quizá no es tan, quizás siempre es importante hablar de todo lo que tenemos que tener en cuenta para la longitud del cable, ¿no? En este caso, ¿por qué es importante la longitud del cable en redes? Como sabemos, un cable UTP conectado, sea de la longitud que sea, no, no te limita a la conexión a internet. Con esto me refiero a que si no se cumple con estos estándares que tenemos de la longitud del cable o la longitud máxima del cable permitida, no significa que un dispositivo no va a tener conexión a internet. Sino significa que la calidad de datos o la calidad de la transmisión, la calidad de la señal que se va a transmitir, no va a ser la óptima. No va a ser no va a ser necesariamente la que se necesita para que no existan problemas dentro de la instalación que vamos a implementar un sistema de cableado estructurado, ¿no? Ya que una mayor longitud puede generar pérdida de datos por atenuación excesiva, pero como tal no es que no se va a conectar a internet, sino que eh, van a generar atenuaciones excesivas, va a haber muchas interferencias, la calidad de los datos va a ser muy, pero muy... no va a ser, no van a ser íntegros los datos. Entonces, ¿cuál es el límite recomendado? Según ANSI TIA EIA 568, la longitud máxima del cableado horizontal es de 100 metros. Como sabemos, desde que sale desde el gabinete hasta que llega a la computadora, el límite es de 100 metros, el límite total de todo el cable. Y como más o menos mencioné hace rato, este límite al excederse causa degradación en la señal y errores en la transmisión y obviamente no se va a cumplir con los estándares para ser certificada cada punto, ¿no? ¿Cómo es que se miden estos cables o cuáles son los métodos que se utilizan para la medición de los cables? Existen medidores de longitud de cable que son equipos que calculan la longitud a partir de tiempo de reflexión de la señal, lo cual es mucho más sencillo la interacción para medir la longitud del cable, ya que no se necesita medir literalmente con una cinta métrica, por ejemplo, o con una wincha, sino que existe medidores que miden a partir de la reflexión de la señal y las pruebas de certificaciones incluyen mediciones de longitud y otros parámetros eléctricos, pero en general la reflexión de la señal es aquel que nos permite medir la longitud del cable sin necesidad de
realmente interactuar con el cable como tal físicamente, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora sobre el NVP o el Normal Velocity of Propagation o la propagación de velocidad nominal, que es la velocidad relativa a la que viaja una señal eléctrica dentro del cable. Esta está expresada como un porcentaje de velocidad de la luz. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque permite medir la longitud de un cable sin necesidad de desenrollarlo, básicamente. Ayuda a verificar la calidad y el tipo de cable utilizado en la instalación. Y existen algunos factores que afectan a este NVP. Por ejemplo, el material del conductor y el aislamiento y el tipo de blindaje y trenzado del cable. Claro que estos factores pueden no ser determinantes en algunas organizaciones, ya que depende mucho qué tipo de cable ha sido escogido para la organización, pero normalmente son algunos factores que pueden llegar a afectar el NVP. Vamos a hablar ahora acerca del insertion loss o la pérdida de inserción, que es la atenuación de la señal a medida que viaja a través del cableado. ¿Cuáles son las causas que pueden llegar a causar, perdón por la redundancia, pero que pueden llegar a generar este insertion loss? Definitivamente las imperfecciones en la impedancia del cable o del cableado, mejor dicho, y el uso de cables de mala calidad o excesivamente largos. Eh, ¿Cómo es que impacta en la transmisión de datos? Pues definitivamente disminuye la energía total de la señal recibida, lo que afecta lamentablemente a la integridad de los datos que se quieren llegar a transmitir. El return loss o la pérdida de retorno es la reflexión de la señal debido a desadaptaciones de impedancia. En este caso, ¿cuáles son los efectos en la calidad de la transmisión que puede causar el return loss? Eh, es, este return loss puede causar interferencias y errores en la recepción de los datos. Ahora vamos a hablar sobre el NEXT, que son las siglas de Near End Crosstalk, que es la interferencia generada entre pares de cables dentro del mismo conducto. ¿Cuál es el impacto que tiene dentro de la calidad de la señal? Este NEXT puede distorsionar la transmisión de datos y provocar errores de comunicación. Em, y el ACRN y ACRF, bueno, el primero es el Attenuation to Crosstalk Radio, Near End, que es la relación de la atenuación y el next en el extremo cercano del cable. Y el ACRF, el Attenuation to Crosstalk Radio Far End, es aquel que evalúa la calidad de la transmisión en el extremo lejano, el cual es crucial para enlaces largos. Ahora vamos a hablar sobre el Alien Crosstalk, que, o sea, que es la interferencia generada entre cables adyacentes dentro de un mismo conducto. Eh, ¿Cómo impacta esto en la transmisión de datos? Pues afecta el rendimiento de la red en entornos de alta densidad, densidad, perdón, cuando se tiene dentro de un mismo conducto muchos cables. eh, Estas interferencias puede causar que la red, bueno, el rendimiento de la red sea afectado. Eh, ¿Cómo son las aplicaciones dentro del centro de datos? O bueno, ¿cuáles son las aplicaciones que se debe tener en el centro de datos? Pues se deben tomar medidas de blindaje y separación adecuada para minimizarlo. De hecho, existen estándares para que no se llegue a este Alien Crosstalk, ¿no? Porque eh, dentro de un conducto existe, creo que si no mal recuerdo, el 40% o el 30% de todo el espacio o de todo lo que puede ocupar que solo sea de cables, o sea que máximo sea del 40 o 30%, no estoy seguro. Y además de eso, se toman decisiones que ya van un poco más allá de solo los cables, sino las interferencias que pueden llegar, interferencias eléctricas que pueden llegar a haber, es que se toma los factores ya de blindaje y el tipo de cable que se va a utilizar según sea necesario. Bien, ahora vamos a hablar sobre la modulación digital, que primero vamos a decir qué es la modulación digital. Pues es una técnica que convierte datos en señales adecuadas para la transmisión, básicamente. ¿Qué nos permite? Pues permite mejorar la eficiencia del espectro de transmisión y la confiabilidad de los datos. Eh, ¿Qué tipos de modulación digital existen? Pues existen tres, o bueno, en este caso voy a explicar tres,
que el primero es el PAM, que es el Pulse Amplitude Modulation, que es utilizado en Ethernet 1000 base T. El PSK, que es el Phase Shift Keying, que es la modificación de fase para codificación de datos, y el QAM, que es el Quadrature Amplitude Modulation, que es la combinación de modulaciones de amplitud y fase. Para esto tenemos unos ejemplos para que sea mucho más fácil de explicar y mucho más fácil de referirnos a cada uno o qué se refiere cada uno. En este caso, la modulación PAM eh, representa los datos digitales variando la amplitud de la señal de acuerdo en los bits de entrada. Como podemos ver en el primer gráfico, en el gráfico de arriba, se generan bits binarios, 0 y 1. Cada bit representado en la señal con una amplitud correspondiente. La señal PAM resultante es una onda con valores discretos de amplitud según los datos de entrada. Como podemos ver en la gráfica, la señal PAM cambia de 0 a 1 según los bits originales, ¿no? Y bueno, ahora el gráfico, el segundo gráfico, el gráfico del medio, que hacemos referencia a la modulación PSK, que pues la modulación por desplazamiento de fase transmite información variando la fase de onda portadora en función de los bits de entrada. Eh, ¿Cómo funciona esa simulación? Pues se toma una onda sinusoidal portadora. eh, Cuando el bit es 1, la fase de onda se invierte. Y cuando el bit es 0, la fase de onda permanece sin cambios. Como podemos ver acá, la fase de onda se invierte y después permanece sin cambios. En este caso, la señal PSK cambia de fase en los momentos donde hay transiciones entre 0 y 1. Y por último, la gráfica de abajo, la modulación QAM, que pues es la que combina tanto la amplitud como la fase para transmitir más información en el mismo ancho de banda. ¿Cómo funciona esta simulación? Pues se genera dos señales sinusoidales I y Q, y la amplitud de cada componente se modula en función de los bits de entrada. La combinación de ambas señales genera la señal QAM. En este caso, la señal QAM tiene la variación tanto en la amplitud como en la fase de onda. En este caso, ¿no? Tiene la variación de la amplitud como en fase de onda. Bien, ahora quizá estas conclusiones, más que ser conclusiones, son ya la unión de todos estos temas o de estos, em, yo creo que temas muy importantes dentro de un sistema de cableado estructurado y cómo es que se integra la modulación de datos con los parámetros eléctricos, ¿no? O sea, primeramente es definitivo que los parámetros eléctricos como la atenuación, diafonía y pérdida de retorno afectan directamente la calidad de la transmisión de datos en redes de cableado estructurado. El hecho de que nosotros tengamos una correcta instalación y mantenimiento del cableado estructurado minimizan errores de transmisión y mejoran la eficiencia de la red. Eh, y una mano que nos dan para no estar a ciegas y simplemente esperar que nuestro sistema esté bien es la certificación y la medición de estos parámetros que hemos hablado hace rato, que pues estos parámetros aseguran que la red cumpla con los estándares y funcione de manera óptima y nos dan ciertos índices o ciertas reglas para cumplir o para llegar para que esas redes tengamos la certeza de que van a funcionar de buena manera. Eh, ¿Cuál es el impacto también de los parámetros eléctricos en la calidad de la red? Por ejemplo, el insertion loss, a mayor longitud del cable, mayor atenuación y menor calidad de la señal. El return loss, las adaptaciones de impedancia pueden generar reflexiones que afectan la transmisión de datos, como mencionamos arriba. El next y el alien crosstalk, la interferencia entre pares de cables dentro del mismo cable o cables adyacentes reduce la capacidad de la red. Básicamente esos son eh, el impacto que podríamos llegar a encontrar dentro de nuestro sistema de cableado estructurado. Y ahora ya quizá es la parte un poco más importante, que es la relación entre los parámetros eléctricos y la modulación digital. Las técnicas de modulación digital permiten mejorar la transmisión de datos, incluso en condiciones donde los parámetros eléctricos puedan degradar la señal. El PAM, el PSK y el QAM son esenciales en tecnología de comunicación modernas, desde Ethernet, que pues es una tecnología que ya viene utilizando hace años, hasta redes 5G y Wi-Fi. La modulación permite reducir interferencias y optimizar el uso del ancho de banda, adaptándose así a diferentes condiciones del medio de transmisión. Eh, Además, me gustaría resaltar que
es algo importante la selección de cables, perdón, la correcta instalación de estos y la certificación con herramientas especializadas, para que así se garantice una red confiable y de alto rendimiento. Em, la evolución de las tecnologías de emulación también han permitido aumentar la velocidad y la eficiencia de las redes modernas. Y también además el hecho de conllevar o de explicar estos temas ayudan a comprender qué es clave para nosotros como ingenieros, yo creo, eh, de sistemas o diseñadores de red en general, ya que nos ayudan a tener una noción de cómo es que impacta esto en la escalabilidad, en la capacidad de la infraestructura de la red, cómo es que impacta en la integridad o en la calidad de los datos que van a ser transmitidos dentro de una organización. Y es fundamental que esto tenga mucho más importancia a la hora de empezar con un sistema de cableado estructurado, ¿no? Eso ha sido todo por mi video. Muchas gracias por escuchar y gracias.